Desde los primordios de la humanidad, en todas las culturas, con diferentes nombres y representantes, la cosmosofía se expresó para acompañar el proceso evolutivo de quienes con receptividad la profundizaron y volvieron práctica. Pioneros que osaron dar los necesarios pasos hacia lo desconocido, abriendo caminos para los receptores de la eterna actualización de la instrucción espiritual. Hoy las condiciones son otras. El planeta está atravesando una transición entre leyes cósmicas y la propuesta experiencial para nosotros es distinta. Comprender esto y aprender a dejar atrás lo que antes fue válido evolutivamente es fundamental para acompañar esta transición en armonía. Armonía que solo a través del reconocimiento de nuestra identidad interna seremos capaces de brindar al planeta bajo ley de servicio. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen este podcast Huamaitlán y Nicashnok. Daniel Gagliardo ofrece en el campo Sierra del Cielo, al norte de Córdoba, charlas en forma gratuita y abiertas al público los días miércoles y sábados. Eso está promocionado en todas las redes. Aquellos que tengan interés pueden observar, pueden mirar, y si están acá por la zona, venirse. Inclusive los sábados está el servicio gratuito desde la Plaza Central. ¿Por qué decimos esto? Porque estas charlas son grabadas y son las que dan motivo a estos estudios, a estos programas, a estos podcasts. Además, este podcast también está realizado en base a las lecturas del material de UXIM, que son todos libros escritos por Daniel Gagliardo. Él es un instructor de cosmosofía, quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, Daniel busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia a través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos en varios idiomas. Podés encontrar todos los libros en castellano traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar. Además, La conciencia del cosmos como programa también existe en portugués, búlgaro, ruso e inglés. Y hay diferentes grupos de trabajo interno UXIM en todo el planeta, en Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. Para más información, entra en uxim.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. Además, comentarles que el Centro de Servicio Planetario UXIM se puede visitar para participar de estos encuentros anteriormente mencionados con Daniel y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna, camino Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. uxim.org.ar. Bueno, vamos a mencionar el título del programa de hoy: trabajar nuestra conciencia mientras asumimos el aspecto externo de la tarea. Atención con este título, con este trabajo que vamos a profundizar en el día de hoy, porque sabemos que muchos escuchas están tratando de trabajar lo externo que somos acá con la guía interna, ¿no es cierto? Que de eso se trata la espiritualidad práctica. Entonces, no creer que tenemos que
dividirnos, hacer por un lado el trabajo en la materia y por el otro el trabajo superior. Hoy es tiempo de unificar. Ya de eso vamos a hablar. Repetimos el título. Trabajar nuestra conciencia mientras asumimos el aspecto externo de la tarea. Bueno, y cuando hablamos de externo e interno, para las personas que por ahí no estén tan familiarizadas con la cosmosofía, cuando hablamos de externo estamos hablando de lo material. Y eso incluye los 3 niveles de la materia, que son el etérico físico, el astral emocional y el mental. ¿Y el ego ahí qué hace? Está en la materia. Los comanda. Los comanda. Está en el medio, ¿no? Está, claro, el ego es una extensión del alma, es un apéndice que el alma necesita para trabajar en la materia. Y que para eso le dieron los 3 cuerpos que recién mencionaste, ¿no es cierto? Entonces el ego ahí, con fuerza, más que con fuerza, con sintonía en lo posible, pero si no con persistencia, con conciencia. Sabemos que las personas que están escuchando están adentradas en esta filosofía, y aquellos que son llevados, como vos recién decías, por primera vez, también, porque si no estarían escuchando otras cosas. Entonces, saber que el ego está ahí para comandar precisamente a esos 3 cuerpos de los que vos mencionaste, y que de esa manera, como decíamos recién, trabajar nuestra conciencia mientras asumimos el aspecto de la tarea. Entonces el ego debería intentar desidentificarse de esos cuerpos materiales, no perderse en ellos, no creer que él es ellos, sino identificarse con lo superior, con el alma, ¿no? Con la vida interna. Y eso es lo que queríamos llegar para terminar, para cerrar este concepto para aquellos que recién están escuchando esto por primera vez, que a veces se puede llegar a confundir cuando decimos trabajo interno o estoy mal internamente. Se suele escuchar que en realidad no se puede estar mal internamente. Ahí está todo bien. Claro, porque lo interno es todo lo que está más allá de la mente. Por sobre encima de la mente se encuentra el alma, después el espíritu o mónada, etcétera, etcétera. Los diferentes... Todo eso está en orden, en armonía. Claro, porque está en otras leyes. Trabaja con otras leyes que no son la ley de karma material, que es con la cual estamos trabajando aquí en la materia. Entonces, externo son los cuerpos de la personalidad. Interno, alma, mónada o espíritu, cuerpo de luz, regente, etcétera, hacia arriba. E interno también es el ego, lo que pasa que el alma lo mandó a la materia. Entonces es el nexo entre el alma, la energía interna, y los cuerpos que le dieron para hacer esa tarea. ¿Por qué decimos esto y aclaramos? Porque en la filosofía anterior era muy común que se dijera hay que matar al ego. Claro. Y todavía la gente, muchos lo desprecian. Recordamos una persona que estaba acá y Daniel le decía, ¿pero quién es el ego? Y entonces decía, no, yo no, nada que ver, el ego no, pero el ego sos vos, le decía. Al final le tuvo que decir, tal vez haya comprendido esta persona, el ego es tu DNI. El DNI, es decir, Juan Pérez, ese es el ego. Lo demás es la personalidad, y el alma no tiene nombre. El alma, es energía interna. Entonces tengamos presente, cuando miramos el DNI, ese es el ego. ¿Y qué tarea tiene que hacer? Bueno, todo lo que dijimos recién. Menuda tarea, ¿eh? Durante este programa sintonizamos leer el cuaderno número 2 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, que se tituló oportunamente Pruebas. Y la pregunta que surge dice, ¿por qué somos tantos los que pasamos por una cantidad de conflictos a medida que avanzamos en este conocimiento del espíritu? ¿Es este un síntoma de no caminar correctamente por la senda? Gagliardo responde, cuando nosotros expandimos nuestra conciencia, gradualmente ha de cambiar todo el contexto de la realidad. El teatro de operaciones donde pasaremos a desenvolvernos tendrá características inéditas. Aunque aparentemente estemos en el mismo lugar, en el mismo barrio, en el mismo trabajo, la realidad
presentará cambios fundamentados en una condición inusual, diferente en nuestro encuentro con la verdad y la esencia. A medida que la conciencia se expanda, irá siendo absorbida por la verdad dentro de una escala potencial diferente. Sobrevendrán las pruebas acordes a ese nuevo rellano, siendo que a partir de esa instancia de actualización comenzará a entablar una relación más profunda con el universo del que participa. Se presentarán pruebas de otra magnitud y alcance, no aquellas pruebas que estuviésemos acostumbrados a sobrellevar, no con aquel mismo tenor, ni del mismo modo, no con la misma regularidad, ni con similares efectos, manifestadas con las mismas energías y fuerzas constitutivas. Todo habrá de cambiar. Si así no aconteciera, el ser se estancaría, instalándose en un falso y desvitalizador concepto evolutivo, creer que ya lo alcanzó todo. No estáis siendo estimulados y acompañados, sino para que el único propósito en vosotros y a través de vosotros se consume. Existen campos de vida que no se realizarán hasta que vuestra realización no esté consumada en cierto grado. La adaptación continua de algunos aspectos del actual tratamiento de la situación global, bien sabéis que a vosotros se debe. Contáis con grandes lastres, pero también contáis con las energías de transmutación y liberación otorgadas por los consejos. Sin notarlo, navegáis dentro del aura de nuestra hermandad, vivificados por impulsos que os brindan el perfecto complemento a vuestro propio fluido solar. Adaptamos para vosotros un aura de realidad cósmica que, sin exigiros el abandono del mundo, más aún os prepara para mejor servirlo. Cuando vuestra conciencia, vuelta al cosmos y en las noches de Erx, añora aquello que desconoce, experimenta de modo irracional las dádivas del mundo intuitivo. Los mundos internos presentes en vuestra microcósmica identidad se revelan cuando olvidáis quiénes creéis que sois y os abrís al llamado del monádico peregrino que siempre fuisteis y seréis. Os esperamos desde la eternidad para, en junto, conformar una pura inflorescencia. Mónadas y avatares de las civilizaciones internas y de superficie, la conformaremos. De ella libarán, ya sin terror, las conciencias de los reinos infrahumanos, recibiendo de la luz presente en su néctar el amor de una única y divinizada humanidad terrestre. Fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Vamos al primer bloque. Bueno, vamos por el primer bloque. Vamos. A ver cómo se titula: Los nombres que portamos. Una persona se pregunta en esta oportunidad si es correcto hablar con diminutivos. ¿Viste, Angelito? Mari, bueno, lo que sea, diminutivo o apócope, que es la parte primera del nombre, ¿no? También si es lo mismo tarea que trabajo. Y una pregunta más que se hace: si cuando los residentes
que dejan Sierra del Cielo por el motivo que sea, no que van y vuelven, ven a la familia, van al médico, sino que ya no vienen, pueden seguir usando su nombre que recibió como de tarea, ¿no es cierto?, que fue otorgado acá. Bueno, escuchemos a Gagliardo. ¿Vos te referís a decir hola cariño o hola cariñito? Y en otras cosas puede ser el tarrito o el tarro. En los nombres lo que se produce es una desvitalización. Porque en realidad un diminutivo no es el mismo nombre. Un diminutivo es una deformación, quiere decir, es una interferencia en la liberación de energía que el nombre propone. Cuando uno nombra a una persona, lo que está haciendo al nombrar a esa persona es intercambiar una relación energética con esa persona. El nombre, si está aplicado, porque estaba previsto internamente, está confirmando, ante la ceremonia de la pronunciación, está confirmando una actividad de la conciencia de ese ser, y al mismo tiempo estás confirmando que vos reconoces esa actividad en la conciencia del ser. Entonces, no importa qué. Acá hay nombres que son compuestos, y las personas nombran por el primer nombre a ese ser. No, pero es más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿No usar el nombre es más fácil? No es fácil. Si hay gente que cuando se otorgan los nombres de tarea, muchos de los residentes tardan semanas, incluso más que semanas, para poder tener fresco y de modo espontáneo el nombre nuevo que se puso para la tarea. Entonces, eso no es problema. El problema sería otro, que vos, sabiendo el nombre que te surja, utilices una deformación del nombre porque es más simpático, es más amoroso, es una muestra de cariño. No, es una falta de conciencia de que ese nombre es un apéndice mántrico que tiene que ser emitido como corresponde para confirmar a través de la ejecución de ese mantra, que es el nombre, el aspecto que ocultamente está sosteniendo de la tarea. Porque es una revelación de un determinado tipo de energía de la tarea, el nombre que se le pone a una persona. Y cuando se la nombra o cuando ella dice su nombre, está confirmando que ese aspecto de la tarea es dinámico, está activo, es actual y que hay que concretarlo. Por eso hay nombres que si la persona, por ejemplo, se va, siendo que no se tiene que ir, se va, pueden terminar siendo aplicados a otra persona. Los nombres acá no son nombres propios, representan aspectos de la tarea que algunas personas encarnan en sí mismos porque de ese modo la facilidad, la síntesis, la administración de energías para cumplir con la tarea es mayor. Ellos se llaman, para esta cultura planetaria, como dice el DNI, lo mismo que me pasa a mí, lo mismo que le pasa a cualquiera. Pero estando acá la energía puede mostrar la necesidad de que alguien aplique el protocolo de encarnar un nombre que una vez que se exterioriza tiene poder mántrico y que cada vez que hablamos estamos hablando mántricamente de una energía que está ahí asumiendo la hermana. No necesariamente, porque la tarea es un aspecto energético, vibratorio. En cambio, lo que hacemos acá afuera es trabajo. Hay que diferenciar tarea de trabajo. El trabajo es lo que hace el ego y la personalidad en la materia. Son la multiplicidad de cosas que se ensayan en la materia. Puede ser trabajo de cocina, trabajo de huerta, trabajo de albañilería, el trabajo, la ejecución práctica de la vida material, tridimensional. En cambio, la tarea es un aspecto energético, vibratorio, que no tiene un formato. El formato lo asume cuando se transfiere y se expresa como trabajo en el mundo material. La tarea es un vórtice de energía. Existe una tarea como aspecto general, que es la tarea Uxim. Quiere decir, un aspecto energético que una cantidad de conciencias asumen el nivel interno como servicio al planeta en la transición. Y después, aquí en Sierra del Cielo, hay un aspecto de la tarea puntual que los seres que están presentes, de los que dijeron sí para estar presentes, tienen que asumir que en el plano externo la van a desenvolver como trabajo. Pero mientras la relación de la conciencia con el aspecto vibratorio de la tarea, de los que tienen nombres otorgados relacionados a la energía de la tarea, no tenga que mudar, van a seguir utilizando esos nombres. De hecho, hay personas que mudaron de nombre varias veces en la historia de su participación en el centro.
en Uxin Sierra del Cielo. ¿Por qué? Porque su relación interna con la tarea iba mudando. Su conciencia interna se relacionaba con aspectos de la tarea en ciertas etapas y secuencias gradualmente de un modo diferente. Entonces, ahí había mudanza de nombre. Lo que un ser puede hacer o tiene que hacer como residente no lo puede hacer afuera. Por lo cual, siempre le decimos a las personas que si se retiran del lugar, tienen que dejar de usar el nombre. Porque sería perjudicial para ellos más que para la tarea. Porque si la persona quiere usar ese nombre representa la llave para actuar en este lugar. Entonces, si quisiera, por apego, por lo que fuera, usar ese nombre afuera, es perjudicial. Porque afuera lo que va a tener que enfrentar son cuestiones kármicas diferentes a las que tiene que enfrentar acá. Sí, internamente fue estimulado para estar acá, pero decide irse. Entonces, automáticamente debiera desistir de hacer el uso de ese nombre. ¿Es así? Entonces no es aconsejable que use el nombre. ¿Por qué? Porque volvieron afuera y lo que tienen que hacer para estar afuera es relacionarse de vuelta con las leyes sociales. No pueden hacer otra cosa. No digo que esas personas pierden el sentido de profundidad, de óptica interna, pero van a tener que vivirlo de otro modo. Y lo que van a tener que hacer para sobrevivir afuera, lejos va a estar de lo que aquí hacemos diariamente en nombre de la tarea. Porque acá no vendemos la energía para estar. Afuera la persona, para vivir, tiene que vender la energía. Capaz que tiene que vender la energía en una profesión, en una actividad, en lo que fuera, que en realidad forma parte de la declinación de esta civilización. Sin embargo, para vivir, para comer, van a tener que hacer eso. Entonces no es aconsejable que utilizaran nombres que tienen que ver con una etapa de la conciencia donde rompe su relación de venta de energía para poder sobrevivir a la materialidad planetaria. Nosotros acá no vendemos la energía para hacer esto. De hecho, no le ponemos precio a nuestro trabajo, no le ponemos precio a nada. Lo único que tenemos autorizado a ponerle un precio, pero autorizado internamente, es a los libros nada más. No tenemos ningún otro tipo de autorización para eso. Entonces es muy diferente. Los nombres de tarea, que son un estímulo para que la conciencia aplique en la asistencia al plan evolutivo dentro de Sierra del Cielo, son un tóxico si busca aplicarlo afuera. Es así. Es como un veneno. Bueno, muy interesante todo lo que Gagliardo nos aportó acá con relación a los nombres, ¿no es cierto? De los que estamos viviendo acá, recibimos, podemos irnos y no volver. Los diminutivos, que a veces, claro, nos cuesta, son nombres compuestos, son vocablos no castellanos a la comparación con el vocabulario que uno maneja, ¿no? Entonces nos cuesta, pero escribirlo cada uno que encuentre su forma, pero es un patrón energético, es un mantra, es un relacionamiento vibratorio que estamos haciendo con ellos, le estamos confirmando su tarea que ha recibido para que desarrolle en este tramo de la existencia, que puede también cambiar y recibir otro nombre más adelante, como hubo ya varias oportunidades, ¿no? Y también fue muy interesante lo que habló sobre tarea y trabajo. Es decir, la tarea es la interna y el trabajo, precisamente por eso, siempre se habla acá de espiritualidad práctica, es a través de todo tratar, como también se mencionó en este tramo de inicio de este podcast, tratar de esa tarea, traducirla en expresiones de trabajo, que uno puede trabajar y ser trabajo nada más, porque si no hay energía interna que ahí se esté volcando, que para eso el ser tiene que tener conciencia, es decir, siempre está alimentado el ser por la energía interna. Eso sin duda, si no estaría ya desencarnado y alimentado en otros niveles. Pero mientras está acá encarnado, aunque sea un filamento de energía interna, tiene. Ahora, de ahí a que tenga conciencia
y trate que esa tarea sea colocada a través de su trabajo, es lo que todos tenemos que hacer. Entonces, esa es la diferencia. El trabajo puede ser trabajo, mero trabajo, o puede ser trabajo con el fluido interno que lo esté guiando y orientando, ¿no? ¿Para qué estamos acá encarnados? Esa es la tarea, es justamente eso, traer la tarea a la materia a través del trabajo, estando como sustento la vida interna. De esa manera, tantas veces se dice que se diviniza la materia porque hay un retorno de energía. Exacto, no hay otra cosa que hacer, pero bueno, también estamos acá y haciendo este programa y asistiendo a estudios y viviendo acá en Uxim para recordar esto todo el tiempo, ¿no? La instrucción nos recuerda esto constantemente porque evidentemente no lo tenemos asentado, tenemos que profundizarlo, nos toca. Entonces olvidamos que hay una sola cosa para hacer en nuestra encarnación. ¿Y cuál es esa cosa? Divinizar la materia, traer Nuestra planificación interna, vivir nuestra planificación interna, por ende asistir al plan evolutivo. ¿Hacemos una lectura? Bueno, vamos a continuar entonces con la lectura iniciada. Mientras estemos en la materia, mientras todavía el conjunto general de la humanidad esté bajo ley de karma, cualquier ser, sin importar el estado de conciencia al que se encaminara o empezara a experimentar, tendrá siempre pruebas por delante. Servirán esas pruebas para que ensaye fidelidad, persistencia, entrega, fe, obediencia, gratitud, flexibilidad, receptividad, siendo de ese modo habilitado por la energía para dar un paso fundamental, permitiéndosele poner en práctica toda aquella instrucción recibida. De no ser así, aspectos de la purificación que la conciencia necesita transitar quedarían fuera de sus posibilidades, atrayendo a futuro situaciones desobstructivas. A un ser preparado de modo puntual, expandido de una manera en particular, le corresponden determinadas pruebas sin las cuales no podría completar su planificación interior. Asumiendo esas pruebas específicas, sirve y se prepara para futuras expansiones de conciencia. A la vez, prepara y estimula al conjunto de seres del que forma parte, trabajando para su propia purificación y la purificación general del planeta, pasando a asumir incluso pruebas que otros rechazarán o no podrán aún aceptar, abriendo camino a la gracia y la luz que todo lo conducen. Vamos a un silencio bajo formato musical.
La vida del grupo en el valle de Erx opera como diapasón para una cantidad imprecisa de seres. Estos poseen la capacidad de percibir la energía con la cual el grupo ensaya, sosteniendo para con ella un trabajo de sintonía y receptividad. Cuanto más aguda se torna la situación transitoria del planeta, más notoria se torna esta ligación de conciencias al centro. Los patrones y elementos sutiles que las conciencias de la civilización de Erx y las jerarquías cósmicas con las que colaboran ponen a disposición en la actualidad para la humanidad de superficie, encuentran en nuestro grupo una fértil parcela de implantación. La sutil estimulación de nuestros campos de conciencia y energía se percibe con suficiente nitidez. El consciente derecho, activado en distintos grados en algunos de nosotros, permitió la facilitación de etapas de la instrucción sumamente necesitadas. Sois depositarios de lo que otros no pueden aún custodiar. Mas no debéis creer que eso por sí solo puede asegurar el buen término de lo que os corresponde cumplir. Muchos de vosotros fallaréis por no disponer de toda vuestra energía para cumplir con lo que tal compromiso representa. Lo que se os ofrece dimana un patrón sagrado. Mientras consumáis su custodia, os ofrece sustento y elevación. Mas, para que se cumpla lo que tal actividad podría acreditar, debéis confirmaros como consagrados peregrinos. Vamos al segundo bloque. Lo titulamos Utilización de los nombres, trabajo y actividad. Le preguntan a Daniel, ¿podría un residente utilizar únicamente el nombre de tarea dentro y fuera de Sierra del Cielo? ¿Cómo se da el cambio de nombre de las jerarquías? ¿Por qué decís trabajo y no actividad? Escuchamos a Daniel Gagliardo. Esto es así. Si la persona recibe internamente indicación de que ese nombre lo puede usar abiertamente, que lo use. Pero si lo usa abiertamente, dentro y fuera de Sierra del Cielo, va a tener que tener la misma actitud. No me refiero a alguien que se fue de Sierra del Cielo, me refiero a alguien que, estando todos los días en Sierra del Cielo, tiene que ir al médico, tiene que ir a comprarse unas cosas, tiene que hacer un trámite, va a visitar a la familia. No puede ser el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, si vos querés decirle al médico, mi nombre de DNI es tal, pero utilizo tal nombre y sentí que lo tenés que hacer, hacelo. ¿Qué te va a mandar presa el médico? Hay personas que cuando van fuera se las conoce por el nombre de DNI. De hecho, porque a veces voy a algunos lugares y me dicen, sí, vino con esa camioneta tal.
¿Por qué? Porque la persona no lo utiliza afuera, lo utiliza acá. Y si siente que tiene que ser así, ¿qué problema hay? La opción está dada, pero la persona tiene que percibir que realmente ella es ese nombre donde sea que esté su conciencia activa y presente. Bueno, pero, a ver, acá es donde viene esto, encaja esto que decíamos. Si el ser siente internamente que tiene que usar ese nombre, en una situación lo utiliza. Entonces, considero que no se debería tener un preconcepto que el ser piense que lo tiene que usar siempre cada vez que tiene que presentarse, ni un preconcepto de que no lo va a usar más porque tiene que dar explicaciones. Entonces, si el ser está motivado internamente para usarlo en la situación que fuera, lo tiene que usar. Y no caer en preconcepto o prejuicio. Del mismo modo, si tuvo que dar explicaciones, entender que a veces la forma de asistir a los demás es explicándoles algunas cosas porque operan como llave para la comprensión. Entonces, esto tiene que ver con obediencia y sintonía. Nada más. Nada más que con eso. Las jerarquías más importantes del ciclo anterior que después mudó, Moria, el Moria, Amaj y otros tantos estaban relacionados como energías. Son entidades, no son individuos. En esa época era muy importante ese tipo de señales, de símbolos. Esta cuestión de que la conciencia es eterna, que no se disuelve. Entonces, ese cuadro, después de tantos años, esa imagen impoluta, después de tantos años, está mostrando eso de la conciencia. Que la conciencia no fenece, no envejece, se transforma, crece, pero en esencia es inmutable la conciencia, la esencia de la conciencia. Entonces el Moria, como se lo llamó en ese momento, era uno de los maestros, que en realidad, insistimos, no era un individuo, una entidad, porque tenemos que empezar a romper los conceptos de individuo, pues los individuos vuelan bajito. Son entidades que tienen a cargo aspectos muy importantes del plan evolutivo. Entonces no es un individuo, es una combinación de conciencias que responden a un eje matriz de rayo y trabajan con eso. Y Amaj, el que conocemos, percibimos como Amaj, también es una entidad, no es un individuo. Hay jerarquías que forman parte de los centros intraterrenos, como en este caso. No hay individuos. Un individuo no puede formar parte como individuo, como entidad que todavía, como conciencia o energía que todavía es individual, necesita experiencias individuales, no puede formar parte de la escala superior de la jerarquía de un centro. Sí forma parte de la jerarquía inferior de un centro, de las bases jerárquicas, de la plataforma piramidal jerárquica, pero no de las cabezas de los centros. Son todas entidades. Cuando hablamos de lo que hablamos, y uno dice Taikuma como cabeza de Erx, no es un individuo, por más que sea energía débica, es una conciencia cuyo componente y alineación es débico, pero es una multiplicidad de conciencias las que se alinean y se agrupan en Taikuma. No es un ser, un individuo. Es una entidad que tiene fundamentos débicos, pero su constitución es múltiple. Todo es actividad. Acá nosotros entendemos como trabajo lo que el ser trabaja en su conciencia mientras asume el aspecto externo de la tarea. Entonces, para nosotros el término trabajo tiene una connotación extra, que es el trabajo que vos hacés sobre vos mismo. Vos estás construyendo, estás atendiendo la huerta, cocinando, haciendo un programa de radio, lo que fuera, y no estás haciendo solamente un trabajo como actividad externa, estás trabajando tu conciencia. ¿Por qué insistimos en esta diferencia? Porque tu conciencia siempre está en actividad, pero no siempre está trabajando sobre ella misma. El trabajo sobre la conciencia es un saldo extra, positivo, es valor agregado trabajar sobre la conciencia. Y si yo, haciendo lo que haga en el mundo tridimensional, estoy aprovechando para trabajar sobre mi conciencia, entonces estoy completando el círculo, porque lo que en los niveles internos es tarea, en los externos es realmente un trabajo. No importa si estoy pintando un techo, cocinando, haciendo la huerta, un programa de radio, atendiendo a los animales, porque lo que estoy haciendo en realidad es trabajar sobre mi conciencia, extendiendo esa actividad profunda de trabajo sobre mi conciencia en distintos aspectos del mundo tridimensional. Pero lo importante es entender el concepto de trabajo sobre sí mismo, sobre uno mismo. Insistimos, todo es actividad. Hasta lo que no parece ser actividad es actividad. Gratitud, hermanos.
complementario que es este audio con el anterior, hermano, porque hace bien la diferencia entre actividad y trabajo. En el anterior hablábamos que el trabajo, para hacer realmente trabajo, teníamos que colocar la energía interna, ¿no es cierto? Y a su vez es la forma de trabajar nuestra conciencia, la flexibilidad, la entrega, ya sea en una huerta, pintando una puerta, en la cocina, como decía Daniel. Y la actividad es siempre, pero uno puede estar haciendo actividad sin trabajar la conciencia. Entonces, lo que Uxim propone precisamente, este nuevo conocimiento propone, es a través del trabajo consciente, trabajar nuestra conciencia. Si eso no ocurre, es actividad. Nos parece muy clarificador y complementario con el anterior. Por eso tomamos así ese temita, ¿no?, que colocó, porque trató de otros, ¿no? Y hay otro matiz que se suele presentar en relación a esto, que es que muchas veces nos perdemos en las actividades, ¿no? Y no hacemos el trabajo que tenemos que hacer alineado con esa tarea interna, ¿no? Es decir, nos perdemos en el quehacer diario, en lo cotidiano, en esas actividades. Nos concentramos en las formas, en los movimientos materiales de las actividades y olvidamos aquella tarea y aquel trabajo que deberíamos estar haciendo, ¿no?, en la conciencia. El estímulo ofrecido por ERCS a la conciencia otorga al ser una mayor capacidad para reconocer en toda situación diversas posibilidades de asistencia al plan evolutivo. La desmitificación de algunas circunstancias como inadecuadas para la expresión de la ley de servicio es alimentada por esa energía. De este modo, un grupo o individuos de forma aislada deben enfrentar un mayor compromiso en la atención de ciertos aspectos de la realidad. La conciencia es entrenada para adecuarse a las coyunturas, sin prescindir en momento alguno de la apertura correspondiente. Mantenerse atenta frente a las energías internas, sin soslayar el manejo adecuado de la realidad material donde aún permanece polarizada. Camino a la resolución de su participación en la esfera planetaria, dentro de puntuales márgenes, los seres ligados a ese centro de instrucción viven actualizaciones y dinamizaciones cíclicas. Para nuestro grupo, esos aspectos se mostraban activos sobremanera. Del mismo modo que hasta hace algunos años muchos seres debían viajar a un país vecino para vivir concretamente ciertas experiencias y preparación, ahora nuestro centro era visitado de esa manera y con similares correspondencias. La situación planetaria es favorecida por la complementación de este tipo de núcleos. Dentro de esa interacción, nuestro grupo, dimanando energías específicas, propias del centro planetario sobre el que se encuentra su contraparte material, acompaña la acción interna de la jerarquía. Conciencias como Urauma y Sikuma eran percibidas de modo más profundo a medida que nuestra ampliación se sucedía. El Iruma, o cualidad específica de la jerarquía de ERCS, patrón energético de características acentuadas, era intuido bajo voltajes inéditos. De cierto modo estábamos aprendiendo, algunos de nosotros, a reflejar aquel patrón de la condición correspondiente a nuestra instancia evolutiva. Como una invisible anastomosis energética, esta cualidad reforzaba los aspectos sutiles de nuestra tarea. Es esta energía definida como Iruma, uno de los componentes principales de aquel matiz que algunos individuos captan en sus experiencias en el valle de ERCS.
Vamos a un silencio bajo formato musical. Conferencia de Cosmosofía con Daniel Gagliardo en Resistencia, Chaco. En estos encuentros, Daniel Gagliardo busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna, profundizando toda clase de temas desde la óptica interior, en respuesta a las preguntas del público. ¿Qué es la cosmosofía? Revelaciones internas que conducen al ser hacia una espiritualidad práctica, en alineación con la nueva polaridad energética planetaria. Instrucción espiritual actualizada. Serán bienvenidos el sábado 23 de agosto en la Asociación Mutual de Empleados Bancarios, Carlos Pellegrini 336. Convocatoria 16 horas, comienzo 16:30 horas, con entrada libre y gratuita. Encontranos en Facebook e Instagram como Uxim Chaco. El cierre del bloque anterior escuchamos que Daniel decía gratitud. Eso quiere decir que ese estudio ha terminado. Entonces, como complemento en el bloque 3, vamos a hacer lecturas del material de Uxim acorde a los temas tratados. Continuamos con la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, el cuaderno número 2, Pruebas. La pregunta que coloca un estudiante: ¿por qué? Ni bien nos adaptamos a algo o a una situación determinada, se dan cambios no deseados. ¿Es kármico eso? Gagliardo responde que la adaptación continua es un ensayo para estar prevenidos, para entender que los cambios en las situaciones, en las coyunturas, forman parte de una necesidad relacionada al avance evolutivo en estos planos. En estos niveles, como venimos observando, la evolución se transita en base a pruebas. Si un ser no fuera llevado internamente a cierto transcurso, si no fuera movilizado por la energía a situaciones renovadas o a circunstancias diferentes que no pudiera prever y lo removiesen de la comodidad e inercia de lo conocido, su evolución sufriría secuelas innecesarias. La propuesta que nos exige flexibilización y apertura va de la mano de coyunturas que posiblemente no habremos pasado nunca de semejante modo. En esa aceptación de la prueba, en ese transcurso de la prueba, vamos consumando etapas de nuestra cesis y evolución. Es la energía interna misma, nuestra propia conciencia interna, aquello que nos remueve de las situaciones, ni bien nos acomodamos y sentimos seguros en ellas, habituados ya al confort
que nos brindan y aparentemente haber aprendido a conducirnos en su contexto. La vida nos removerá de ahí y requerirá a nuestra conciencia un nuevo proceso de adaptación y en su tránsito otro beneficio de condición y salida evolutiva. Siempre será así mientras permanezcamos en condiciones encarnatorias. Mientras estemos en este actual estado de correspondencia con el mundo material, tridimensional, abriéndonos paso a la transición planetaria, mediante la instancia de resolver nuestra propia transición. En cada inédita situación, el ser es llevado a ejercer lo asimilado, hallando que en ello hay un interesante proceso para contrarrestar, para neutralizar la inercia hacia la cual los seres tenemos una tendencia continua. Ese tipo de reacomodamiento nos obliga a aplicar la enseñanza recibida, la síntesis del aprendizaje que está presente en nosotros. Entonces, todas las pruebas son colocadas por nuestro ser interno. Nos está dando la posibilidad de trabajar nuestra conciencia, de traer la vida interna a través del trabajo que nosotros acá hagamos en nuestra conciencia, podamos divinizar la materia. Entonces, no peleemos con las pruebas. Aceptemos lo que la vida coloca y ahí trabajemos, porque es nuestro ser interno que nos está colocando justo la prueba que no era la de ayer. En base a cómo transitamos las de ayer nos está colocando la de hoy. Y en base a cómo transitamos la de hoy nos colocará la de mañana. Qué importante y qué liberador es poder actualizarnos, ¿no? Tener esa capacidad de estar receptivos una vez más a lo que hoy la vida nos está proponiendo, porque solemos estancarnos o pensar que, bueno, hoy leías Huamaitlán en uno de los textos, decía sobre aquellos que creyeron o que creen haberlo alcanzado todo, ¿no? Y es soberbia y la humildad aparece cuando nos damos cuenta, cuando tenemos la comprensión en base a la receptividad que tengamos a nuestra vida interna y que nuestra vida interna nos lo muestre, la comprensión de cuánto nos falta, ¿no? En el camino, de que es eterno el camino. Entonces, cada día tener la capacidad, cada momento tener la capacidad de recordar que todo es distinto todo el tiempo, todo es nuevo todo el tiempo. No hay dos cosas iguales, no hay dos pruebas iguales, aunque creamos que hoy nos está ocurriendo lo mismo que ayer. Eso es una ilusión y entender que esta prueba, aunque pueda llegar a estar revestida con una apariencia similar a lo que ayer nos ocurrió, tiene matices, tiene energías nuevas que liberar y es una propuesta distinta para nuestra conciencia. Estar atentos a eso, poder comprender eso, es muy liberador. Bueno, en relación a las temáticas que veníamos tratando sobre la tarea, el trabajo, también los nombres, ¿no? Que los nombres son mantras, de algún modo. Vamos a leer un fragmento de La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa relacionado con esto. La relación de nuestra tarea con la energía de Erx encontró siempre en el trabajo mántrico un nexo o herramienta de singular potencial. Cierto tipo de vinculación es sumamente favorecida por medio de las energías ceremoniales canalizadas a través de mantras. De acuerdo a la conformación energética de un mantra, puede operar como llave hacia distintos aspectos de la verdad. Desde un cierto punto de vista, aunque existan mantras que operen prioritariamente como claves
En todo mantra subyace esa cualidad. De otro modo, la ejecución mántrica no podría lograr cierto tipo de efectos o transferir a un determinado nivel un estímulo puntual. La coligación internamente alcanzada con la jerarquía débica opera como un potencializador en aquel individuo que se dispone a servir por medio de la expresión mántrica. Los aspectos constructivos o transmutadores propios de esa línea jerárquica forman parte de la coalición de elementos actuantes, siempre refiriéndonos en términos de energía dentro de la dinámica mántrica. La posibilidad de trabajar con ciertos mantras de un modo actualizado y efectivo por parte de ciertos grupos o individuos está dada por las necesidades de la actual transición, teniéndose en cuenta el despertar monádico que una porción de la humanidad experimenta y la coligación con el reino débico y las jerarquías que el citado despertar posibilita. Si un ser no pudo aún, en cierto grado, fundirse con la luz de la jerarquía en el contexto de su propio centro de conciencia, su servicio por medio de la energía mántrica será limitado. Vamos a avanzar entonces el título del próximo programa, que tiene como soporte un nuevo estudio. El título es El Arca de Noé. Civilizaciones de la superficie terrestre. Y nos despedimos hasta el próximo podcast de la conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Gratitud.